Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ruth Torriategui y en conjunto con Ximena Briceño y Janet Chicaiza hemos trabajado en la identificación automática de barreras STEAM utilizando modelamiento de tópicos. Esta es la agenda que voy a presentar el día de hoy. Voy a empezar con una breve introducción para pasar luego con la metodología. Y finalmente presentaré los resultados junto con las conclusiones. Bien, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho actualmente para introducir a mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, comúnmente denominadas STEAM por sus siglas en inglés, pues sigue existiendo una gran cantidad de barreras y en especial estas barreras se agravan, digamos, de ciudad, de país en país y en especial, digamos, en nuestros países latinoamericanos. De hecho, existe una gran cantidad de artículos científicos que han tratado este tipo de barreras. Por otro lado, quiero mencionar que existe dentro del lenguaje de procesamiento natural técnicas como es LDA que permite identificar automáticamente eh, temas o tópicos desde un conjunto de documentos. Entonces la idea en este trabajo es utilizar LDA para a partir de documentos científicos que traten sobre las barreras de las mujeres en los campos STEAM, identificar cuáles son esas temáticas o esas barreras que se están hablando en esos artículos científicos. Bien, la metodología que hemos utilizado parte de 4 pasos. El primero es identificar o crear un corpus basado en artículos científicos. Luego hemos realizado un procesamiento de texto para luego pasar a la representación de esos documentos y finalmente aplicar los algoritmos o realizar ciertos experimentos con estos algoritmos LDA. El corpus fue creado a partir de identificar artículos científicos desde la base Scopus. Al final tratamos con 141 artículos científicos. Específicamente nosotros nos enfocamos en los resúmenes de esos artículos científicos. Algunas de las palabras que se utilizaron para realizar la búsqueda de estos artículos son palabras como STEAM, Women STEAM, STEAM Barriers, Gender Disparities y Gender Bias. Todas esas palabras en inglés, puesto que los documentos fueron buscados con el idioma inglés. Entre la metadata que se descargó fueron el título del artículo científico, los autores, el año de la publicación. Descargamos también el link para poder, el link de descarga de ese artículo y el resumen, ¿sí? Entre otros más, pero los más importantes dentro de nuestro trabajo fueron el resumen, puesto que estos fueron utilizados ya en sí dentro de los algoritmos para poder identificar los tópicos. También los artículos fueron utilizados como para realizar un proceso de comparación o de validación entre los tópicos y los títulos de cada uno de estos artículos. En el paso de procesamiento, lo que se hizo es utilizar la tokenización, remover también algunas palabras vacías o stop words y también lematizar todas estas palabras que fueron extraídos de todo el conjunto de resúmenes o de abstracts. También se utilizaron bigramas y luego, digamos, también se hizo la eliminación de ciertas palabras que pues eran muy poco comunes, en especial las que no estaban, digamos, repetidas en 5 documentos o menos. Esas fueron eliminadas. Ustedes pueden ver ahora en sus pantallas una gráfica o una nube de palabras
más comunes en todo el vocabulario, digamos, que ya representa en sí el corpus con el cual vamos a trabajar. Cabe nuevamente recalcar que también algunas de esas palabras son bigramas, como por ejemplo Science Technology. Luego de haber seleccionado, digamos, de tener ya nuestros lemas y bigramas, pues decidimos utilizar dos tipos de representación de todo nuestro corpus. Trabajamos con la bolsa de palabras y con TF y DF. Basándonos en estos dos tipos de representaciones, pues creamos prácticamente cuatro matrices. Una de la bolsa de palabras, otra utilizando bolsa de palabras, pero también incluyendo bigramas, los tokens y los bigramas. También utilizamos una matriz TF y DF y la matriz TF y DF utilizando también los lemas y los bigramas. De ahí pues ya procedimos a utilizar el algoritmo LDA. Cabe destacar que se obtuvieron de las cuatro matrices dos mejores resultados, pues estos fueron seleccionados basándonos tanto en la medida de la coherencia y también en las gráficas de intertópicos. Entonces las dos matrices seleccionadas fueron la matriz TF y DF con 5 tópicos que nos dio una coherencia de 0.48 y también la matriz TF y DF que nos dio como resultado pues 4 tópicos. ¿Ya? En esta matriz pues se utilizaron también unigramas y bigramas y la coherencia fue de 0.49. Ahora, a pesar de que, bueno, tenemos estos valores para la matriz TF y DF, pues también fuimos viendo cómo estaban estos tópicos ya utilizando esta gráfica que nos permite ver la distancia en intertópicos. Entonces podemos ver que en TF y DF de 5 tópicos tenemos los 5 tópicos que están separados, a pesar que hay 3, digamos que están un poquito más unidos. En TF y DF tenemos los 4 tópicos ya un poco más separados. Bien, estos son los resultados ya de los tópicos y las palabras que pertenecen a cada uno de los tópicos luego de aplicar LDA. Pues tenemos que en la matriz de TF y DF con 5 tópicos tenemos el tópico 0 con palabras como por ejemplo vías, belong, file, ¿sí? El tópico 2 con palabras como software, industria. El tópico 1 que tenemos aquí la palabra faculty. El tópico 3 pues estereotipos, física, performance, física también. En el tópico 4 nos encontramos ya palabras como model, ¿sí? Math, estereotipos también. Ahora, utilizando la matriz TF y DF con 4 tópicos, pues las palabras que pertenecen a esos tópicos son, pues, por ejemplo, consistent, position, postsecondary. En el tópico 1 podemos ver palabras como productivity, differences. En el tópico 2 encontramos palabras como características, systematics, explanation. En el tópico 3, pues palabras como main, response, early. Ahora, para revisar un poquito más a qué se refiere cada uno de estos tópicos y también ver la distribución, pues aquí podemos claramente visualizar que cuando trabajamos con la matriz de F y de F y 5 tópicos, pues los tópicos tenían una mejor distribución con respecto, digamos, a la cantidad de documentos cuyo tópico es el más relevante o predominante. Pues, por ejemplo, tenemos 24, en este caso serían resúmenes o abstracts, que corresponden al tópico 0. 41 para el tópico 1, 30 para el tópico 2, 19 para el tópico 3 y 27 para el tópico 4. Más adelante vamos a ver la misma tablita ya cuando tenemos los 4 tópicos y podrán observar que mucho mejor es esta distribución. Ahora, ¿a qué se refieren
cada uno de estos tópicos. Nosotros para poder llegar a esta, se puede decir, análisis, también revisamos, digamos, tanto las palabras que están formando parte de los tópicos, así como las palabras que están formando parte, digamos, ya de los resúmenes, cuyo tópico, pues, es, como más relevante está el tópico cero. Entonces, el tópico cero se refiere a artículos o resúmenes que analizan las diferencias de género y que pueden provocar, digamos, ciertos vacíos en las carreras y en los trabajos de estas áreas STEAM. El tópico 1 se refiere a aquellos resúmenes que están relacionados a iniciativas para mejora de la diversidad de género en las facultades STEAM. También algunos artículos se refieren a las barreras de género en este tipo de facultades. El tópico 2 ya hace referencia a las barreras y las diferencias de género en áreas como el software y la industria. Mientras que el tópico 3 hace referencia a los resúmenes relacionados a los factores que podrían favorecer el acceso de las mujeres a estas disciplinas STEAM. Mientras que el tópico 4 hace referencia a aquellos resúmenes relacionados a modelos o programas que mejoran el acceso de las mujeres a este tipo de áreas. Aquí tenemos la distribución de los resúmenes o de los artículos por cada uno de los tópicos. Entonces, como les había mencionado anteriormente, aquí pues la distribución ya no es tan equitativa, pues podemos ver que la mayoría de los artículos o de los resúmenes se concentran en el tópico 1, con 77 artículos. Luego le sigue el tópico 2 con 56. En el tópico 0 tenemos 6 resúmenes, mientras que en el tópico 3 son 2. Entonces es realmente bastante la diferencia con respecto a la distribución de los resúmenes y de los tópicos. Ahora, igualmente, para revisar pues a qué se refieren cada uno de los tópicos, analizamos tanto las palabras como los tópicos, como las palabras ya de los resúmenes, sí que pues tenían como tópico 0, 1, 2 o 3 el de mayor relevancia, porque hay que recordar que si bien pues aquí hemos considerado 6 artículos, por ejemplo, para el tópico 0, pues también hay la posibilidad de que estos 6 artículos tengan también otro tópico como que lo podría clasificar, ¿sí? Nosotros solo tomamos los tópicos de mayor relevancia para cada resumen. Bien, entonces el tópico 0 aquí se refiere a los artículos o los resúmenes relacionados con las intervenciones o modelos a favor de las mujeres en carreras STEAM. También algunos documentos o resúmenes trataban con estas desigualdades de género. El tópico 1, por otra parte, se refiere a las diferencias de género dentro de las carreras ya de las mujeres en STEAM. Algunos documentos se refieren también a las actividades, digamos, de las mujeres dentro de la investigación. El tópico 2 hace referencia a resúmenes relacionados con las estrategias, las mejores prácticas y modelos para reducir pues estas diferencias de género. Y el tópico 3 pues hace referencia a aquellos resúmenes que analizan cómo la admisión o los exámenes para el proceso de ingreso influye en la representación de las mujeres en este tipo de disciplinas. Como conclusión tenemos que la métrica de la coherencia, la gráfica de la distancia intertópicos y la distribución de las palabras en los tópicos son necesarias para seleccionar los resultados LDA con la mejor interpretación de esos tópicos. Nosotros pues seleccionamos los resultados LDA
obtenidos de la matriz TF-IDF con 5 tópicos como el más representativo y descriptivo para los resúmenes en todo el corpus. Incluso esta clasificación, se podría decir, con los 5 tópicos también era la que tenía la mejor distribución de todos los artículos con respecto a esos 5 tópicos. También los resultados mostraron diferencias, digamos, de las mujeres en cuanto a estas barreras, pues hay diferencias de género en las carreras y en los trabajos, barreras y diferencias de género en campos como el software y la industria. También ciertos tópicos mostraron iniciativas para la mejora de géneros, de la diversidad de género en estas áreas STEAM. Algunos factores que podrían favorecer el acceso a las mujeres en este tipo de disciplinas y los modelos y programas para mejora de acceso de las mujeres a este tipo de campos. Esta investigación pues se enfocó en las barreras STEAM que las mujeres se enfrentan ya como profesionales. Por tanto, para un trabajo futuro podríamos considerar cuáles son las barreras de las mujeres y de las niñas para ingresar, digamos, ya podría decirse a carreras universitarias en este tipo de áreas. Bien, muchas gracias por su atención. Estos son mis correos para cualquier pregunta.